Antes de Dark Souls, antes de Bloodborne y antes de Elden Ring, vaya, antes de que Hidetaka Miyazaki y From Software se convirtieran en sinónimos de sufrimiento interactivo y lore críptico, existió Boletaria, un reino consumido por una niebla sin color, un rey que traicionó a su pueblo, 5 mundos envueltos en desesperación y debajo de todo, durmiendo, se encontraba el antiguo. Hola, yo soy Alex, y te invito a echar un vistazo más allá del Códex, para ver qué increíbles historias se esconden más allá de los confines de la oscuridad del 41º milenio. Hoy vamos a explorar el lore de Demon's Souls, desde el origen del antiguo hasta el destino de cada uno de los 5 mundos. Hablaremos de reyes caídos, santos corrompidos y demonios nacidos del dolor humano. Y la pregunta fundamental que define este juego: ¿qué haces cuando la única forma de salvar al mundo es dejar que muera? Esto va a ser extenso y va a ser muy oscuro, y al final comprenderás por qué Demon's Souls sigue siendo en muchos sentidos la obra más nihilista de Miyazaki. Bienvenidos a Boletaria. Que Dios se apiade de nuestras almas. Nuestra historia comienza no con un rey, sino con una pregunta teológica. ¿Fue el antiguo creado por Dios como un veneno irrevocable para acabar con el sufrimiento humano? ¿O es el antiguo mismo el Dios verdadero que la humanidad siempre adoró sin saberlo? Porque el talismán de las bestias, un amuleto de madera que se asemeja al antiguo, nos dice algo perturbador. El símbolo de Dios no era más que la imagen del antiguo. Piensa en eso. Cada oración, cada milagro, cada acto de fe en Boletaria dirigido a un demonio que devora las almas. El antiguo es el demonio original. De ahí proviene toda su especie. Una entidad de poder insaciable que existe como una fosa sin fondo con un apetito insaciable por almas. No tiene características faciales excepto una boca circular. Es muchas veces más grande que cualquier ser vivo, y lo que es realmente aterrador es que el antiguo no puede ser asesinado en un sentido significativo. Solo puede ser arrullado de vuelta a su sueño, hasta que el uso de las artes del alma lo despierte nuevamente. Es un ciclo eterno e inevitable. En tiempos antiguos, mucho antes de que el rey Alant XII llegara al trono, el mundo fue víctima de una plaga de demonios previa. El Monumental nos cuenta esta historia. Una vez enfrentamos una plaga de demonios, en el pasado distante. Bajo un gobierno benevolente, el mundo estaba unido, gracias a las artes del alma, hasta que una lujuria de poder causó el despertar del antiguo. Las artes del alma, magia nacida de la presencia del antiguo, otorgaron prosperidad y poder a la humanidad, pero su uso excesivo despertó a su creador. A través de la tierra se filtró una niebla profunda e incolora, y el mundo enfrentó la extinción a mano de los demonios. La niebla es el resultado directo del despertar del antiguo. No es solo niebla, es la manifestación física de su hambre. Los demonios que crea existen únicamente para consumir las almas de los vivos y alimentar el hambre interminable de su maestro. Sin control, el antiguo haría que el mundo dejara de existir con cada vida en él. La mitad de la humanidad murió, innumerables almas perdidas, medio mundo borrado por la niebla. Pero la humanidad sobrevivió, muy apenas. Aquellos que se convertirían en los monumentales buscaron salvar la tierra de más daño. Combinando su conocimiento de las artes del alma, lograron arrullar al antiguo de vuelta a su sueño. Entonces hicieron algo crucial. Para reparar el tejido de la tierra que aún quedaba, confiaron a 6 ancianos 6 preciosas archipiedras. Las archipiedras fueron colocadas en nodos a través de la tierra, todas conectadas a una archipiedra central usada para viajes interregionales. Contenían al antiguo dentro del nexo y prohibieron las artes del alma. Los monumentales se volvieron longevos, casi inmortales, para advertir a las generaciones futuras para preservar el tejido de la realidad misma. Pero prohibir conocimiento jamás funciona. La historia, después de todo, tiene una tendencia a repetirse. Uno de los reinos que logró levantarse nuevamente después de la primera plaga fue Boletaria, un reino del norte, poderoso, próspero, gobernado por una dinastía de reyes con 2 tesoros reales legendarios. Soulbrand, una espada que ganaba poder cuanto más demoníaca se volvía el arma de su portador, y Demonbrand, su contraparte, que ganaba poder cuanto más pura se volvía el alma. Se decía que de la sombra de estas 2 espadas nacería la regalía del norte,
un arma de poder inconmensurable dejada en el mundo junto con el antiguo con propósitos maliciosos. Antes de la plaga, Boletaria era un gran reino. Ostrava de Boletaria, hijo del rey, lo describe así. El rey, sus caballeros y sus súbditos eran modestos y sencillos, pero también firmes y compasivos. Pero esta descripción esconde una verdad más oscura, porque cuando observas más de cerca el diseño del mundo, el palacio de Boletaria, las actitudes de los NPCs de clase baja como el mercader Dregling, descubres que la edad dorada de Boletaria, como muchas edades doradas de la historia, fue construida a través de la explotación. Los Dregling son una clase entera de esclavos. Se les dio equipo roto y fueron usados como escudos humanos desechables para los miembros más afortunados de la sociedad boletariana. El mercader Dregling lo dice cínicamente. Nosotros los pobres no tenemos esperanza, solo nos usan y descartan. Con una mentalidad de sacrificar a los pobres por la prosperidad de los ricos, es de sorprender que el rey Alant y sus compañeros aristócratas abrazaran la idea de consumir las almas de sus súbditos por poder. La Edad Dorada fue construida sobre almas extraídas. Boletaria ya estaba podrida mucho antes de que la niebla llegara. A pesar de todo, los ciudadanos de Boletaria oraban. Buscaban divinidad en la vida. Entre las figuras más notables estaban San Urbain, un hombre altamente respetado de gran conocimiento espiritual y abundante fe, cuyos seguidores lo veneraban como estando en comunión directa con Dios. A través de él creían que su mensaje era entregado. Y Santa Astraea, una doncella divina adorada por su pureza, una mujer de compasión infinita que eventualmente descendería al Valle de la Profanación para ayudar a los olvidados. Es la creencia de Urbain que los demonios fueron colocados en Boletaria y la niebla consumió el reino como una prueba de Dios, que todos deben usar sus milagros para desterrar a la horda sedienta de almas. Pero existe una ironía terrible aquí, porque si lo que dice el talismán de las bestias es verdad, que el símbolo de Dios no es más que la imagen del antiguo, entonces Urbain y sus seguidores han estado adorando al mismo demonio que amenaza con devorar el mundo. Sus milagros no vienen de un Dios benevolente, sino de un antiguo demonio. Ahora hablemos del hombre en el centro de todo esto, el rey Alant XII. Antes de su caída, Alant era un gobernante benevolente y un guerrero valiente que amaba intensamente a su pueblo. Luchó contra los demonios que plagaban al mundo para proteger su reino. Pero la batalla contra los demonios resultó ser más difícil de lo que Alant imaginó. Y entonces descubrió algo: el nexo y el poder de las artes del alma. En el nexo también conoció a un demonio poderoso, uno que le enseñaría la forma prohibida de la magia, la doncella de negro. Con el descubrimiento de Alant de las artes del alma, su conocimiento se extendió nuevamente por toda Boletaria. Ya no estaba prohibido como lo estuvo alguna vez. Similar al pasado, Boletaria prosperó bajo el conocimiento de esta habilidad mágica. La gente vivía mejor, los enfermos eran curados, los débiles se fortalecían y todo era perfecto. Pero existía un problema. Alant había visto algo en el nexo. Había hablado con la doncella de negro, había mirado dentro del antiguo y llegó a una conclusión terrible. El rey Alant llegó a creer que el mundo y su gente estaban constantemente a merced del mal destino y la desgracia. Todos sufren y pocos, si acaso alguno, vive una vida de felicidad. Entonces, ¿por qué prolongar el sufrimiento si nadie puede ser verdaderamente feliz? Si todos están condenados a sufrir, ¿no sería misericordia terminar con todo de una vez? El antiguo, razonó Alant, fue colocado en el mundo por un Dios misericordioso para combatir el dolor y el sufrimiento que llena este mundo al luchar veneno con veneno. Era verdadera misericordia porque el antiguo estaba destinado a alimentarse de nuestras almas y poner fin a nuestro reino trágico de existencia. No hay esperanza, no hay redención, solo existe el final, y Alant decidió acelerarlo. Y este rey no despertó al antiguo por accidente, lo hizo a propósito. Tomó Solbrand, la espada que gana poder de las almas demoníacas, recién forjada en su mano, regresó al nexo y despertó al antiguo, él mismo, para satisfacer su lujuria por el fin. Esto trajo la segunda plaga. La niebla profunda regresó y los demonios con ella. Desde su viaje al nexo, el rey no ha sido visto ni escuchado de nuevo. Con el despertar del antiguo, la niebla profunda envolvió a Boletaria. Los demonios consumieron almas, y aquellos humanos sin almas se volvieron monstruos enloquecidos. El reino comenzó a devorarse a sí mismo.
Después de la desaparición del rey Alant y el conocimiento de las artes del alma y la segunda plaga se extendieron. Guerreros, caballeros, nobles, sacerdotes y muchos otros humanos de todos los ámbitos de la vida desafiaron la niebla profunda para dirigirse a Boletaria. Algunos buscaban gloria, otros buscaban salvar el reino y algunos más querían poder. Las razones variaban, pero una cosa permanecía. Aquellos que entraban en la niebla profunda estaban atados dentro de ella para siempre. Pero en medio del reino de la realidad y la muerte existe un lugar conocido como el Nexo. Un lugar para las almas que atraviesan los mundos etéreos con la esperanza de reclamar sus cuerpos. Es hermoso y sombrío a la vez. Pilares enormes, arquitectura imposible, todo adornado con un silencio ensordecedor roto solo por el sonido de tus pasos. Y debajo del Nexo duerme el antiguo, ofreciendo la promesa de prosperidad ilimitada a cualquiera que se entregue a él. El Nexo está conectado a 6 archipiedras: la piedra del Nexo, el palacio boletariano, el túnel Stonefang, la torre del Atria, el santuario de las tormentas y el valle de la profanación. Cada archipiedra conecta a un mundo. Cada mundo ha sido consumido de manera única por la niebla. La doncella de negro es un demonio que llegó junto con el despertar del antiguo y la propagación de la niebla profunda. Ella existe para servir al asesino de demonios, jugador, es decir, a nosotros, ayudándonos a canalizar el poder de las almas demoníacas. Cuando derrotas a un archidemonio y le traes su alma, ella te permite acceder a su poder, pero siendo una sirvienta del antiguo, su destino está atado al del demonio, y dependiendo de las decisiones que tomes al final de la aventura se definirá su porvenir. En el Nexo también encuentras al último monumental, un ser antiguo, casi transparente, apenas aferrado a la existencia. Te dice la verdad de todo. Nosotros preservamos el tejido de la realidad. Una vez también enfrentamos una plaga de demonios en el pasado distante. Te explica el ciclo, el despertar, la primera plaga y cómo lo derrotaron. Y te da tu misión. Ahora es tu turno. Debes arrullar al antiguo de vuelta a su sueño y sellarlo para toda la eternidad. Si no lo haces, la niebla profunda absorberá todo lo que conocemos. Pero aquí hay mucha ironía, porque al sellar al antiguo significa que las artes del alma se perderán una vez más. Significa que el ciclo solo se reiniciará eventualmente. No hay victoria verdadera, solo el retraso. Ahora exploremos los 5 reinos de este mundo y su caída a la corrupción, comenzando por supuesto con el palacio de Boletaria. Este es el corazón, el reino de Alant, donde todo comenzó y donde todo termina. El palacio de Boletaria no es un monumento a la gloria caída. Sus murallas una vez proclamaban la fuerza del reino del norte. Sus caballeros eran legendarios, su rey amado. Ahora sus pasillos hacen eco con los gemidos de los Dreglings sin alma. Sus torres están custodiadas por demonios que alguna vez fueron héroes, y en su trono se sienta un impostor mientras el verdadero rey se pudre en el vientre de un dios dormido. La primera corrupción que encuentras no es solo un demonio, sino una legión. Phalanx en su vida pasada fue conocido como Longbow Olan, una arquera y su ejército cuyo nombre se susurraba con respeto y terror en igual medida. Sus tropas se movían como una sola entidad, una falange perfecta de lanzas y escudos. Pero cuando Olan perdió su alma, algo terrible sucedió. Su legión se fusionó. Cientos, quizás miles de soldados se derritieron juntos en una masa gelatinosa de babosas grotescas. Cada una es un soldado que alguna vez tuvo nombre, familia y sueños. Ahora son solo apéndices de una conciencia colectiva putrefacta. Y cuando derrotas a Phalanx, su alma negra aparece más adelante como fantasma en la torre del rey, todavía empuñando su arco largo y todavía defendiendo al monarca que la condenó. Alfred, el caballero de la torre, era un hombre masivo. Una montaña viviente de músculo y armadura, su escudo podía detener cualquier arma. Su lanza podría atravesar murallas. Cuando el rey necesitaba un muro, invocaba a Alfred, y Alfred jamás falló hasta que la niebla llegó. El caballero de la torre que encuentras en el patio del palacio es Alfred transformado. Ahora es literalmente del tamaño de una torre. Su escudo es tan grande como una puerta de ciudad. Su armadura brilla con un lustre antinatural. Pero hay algo terrible en esta transformación. Alfred sigue cumpliendo su deber. Está estacionado en el patio bloqueando el acceso al palacio interior. Es el guardián del palacio, e incluso como demonio, Alfred funge como el escudo del rey. Metas, la lanza, era la mano derecha de Alant.
Si Olan era el ataque a distancia y Alfred la defensa, entonces Metas era la ofensiva pura, el ejecutor de la voluntad del rey. Su transformación en el penetrador es la más completa. Hay un momento icónico cuando lo encuentras. Ejecuta a un oficial gordo con un empujón brillante, la misma técnica que usaba como humano antes de volverse hacia ti, como declarando que él es el ejecutor y tú eres el siguiente. El penetrador no habla, no ruge, solo lucha con la precisión de un maestro espadachín, y cuando lo derrotas, su alma también aparece en la torre del rey, el tercer fantasma empuñando la espada del penetrador. Cuando finalmente llegas al trono, encuentras al rey Alant XII, portando la espada Solbrand, la misma que crece más fuerte con almas demoníacas. Y este Alant es completamente falso. Es una creación del verdadero rey, un demonio moldeado a su imagen y semejanza para gobernar en su ausencia, para defender el trono mientras Alant mismo descansa en el vientre del antiguo. Y cuando lo derrotas, obtienes el alma del falso rey. Un alma que se describe como el alma del demonio que se hacía pasar por el rey Alant. Ojo, se hacía pasar. El verdadero rey estaba en otro lugar todo este tiempo. Y ese lugar era debajo del nexo. En el vientre del antiguo, ahí lo encontrarás. El héroe benevolente, el guerrero valiente y el rey amado, reducido a un gusano baboso y grotesco, pero su mente intacta. Y tiene muchas cosas que decir. Tú nunca obtendrás lo que buscas aquí. El antiguo no concede poder a nadie. Pone fin a todo. Destruye todas las esperanzas de todas las almas atrapadas. Dios no existe. Hay solo negro silencio. Solo hay muerte. Y solo estás tú. Esta es la filosofía que condenó a Boletaria. Alant no se arrepiente, no suplica y no busca redención. Cree sinceramente que terminar con el mundo es misericordia. Y cuando lo derrotas, obtienes su alma, el alma del verdadero rey. Y está vacía de significado. Solo son almas para consumir. El rey que traicionó a su reino por filosofía terminal ahora es solo otro recurso, nada más. Ahora veamos cómo fue afectado el resto del reino. Comencemos con el túnel Stonefang, el cual no es un reino en sí, sino una ciudad industrial, construida por generaciones de mineros que excavaron más y más profundo en la tierra, extrayendo minerales para las forjas de Boletaria. Hombres sencillos, robustos, trabajadores que proveían el acero que armaba a los caballeros del rey. Pero las leyendas siempre advirtieron que en lo profundo, más allá de los pantanos fundidos, hay una tumba de dragones, y los mineros excavaron sin parar, y encontraron lo que no debían. Mucho antes de los mineros modernos existía una civilización más antigua, un pueblo que adoraba los huesos de dragones antiguos. Cuando encontraron el esqueleto de un dragón de tamaño insondable, tan grande que sus costillas forman arcos sobre un mar de lava, construyeron un templo, no para adorar, sino para aprisionar, porque también encontraron algo vivo, un demonio de fuego. Los excavadores lo sellaron en el templo usando los huesos de dragón como jaula, manteniendo el santuario con gran cuidado, generaciones enteras dedicadas a asegurar que el demonio nunca despertara. Pero, cuando la niebla llegó, todos los sellos se rompieron y el fuego se liberó. El primer demonio que enfrentamos aquí es una araña gigante. Escupe fuego, lanza redes pegajosas, habita un túnel estrecho donde te fuerza a enfrentarla en sus términos. Y lo más perturbador es su naturaleza, porque no es una creación mágica ni un humano transformado. Es lo que pasa cuando la vida natural se expone a la niebla del antiguo, la evolución acelerada en la dirección equivocada, y un recordatorio de que la corrupción afecta a todo lo vivo y que este mundo está muy enfermo. Más profundo en Stonefang nos encontramos al Flame Lurker, un demonio de fuego que guarda el camino al dios dragón, el cual no es realmente un dragón, sino algo más antiguo, una criatura parecida a un dragón, sí, pero fundamentalmente diferente. Los excavadores lo encontraron aquí y lo adoraron. Construyeron el templo subterráneo no solo como prisión, sino como un santuario, un lugar para rendirle respeto mientras se aseguraban de que nunca se pudiera ir. El dios dragón es una fuerza natural, como un volcán o un terremoto, no necesariamente malévolo, simplemente existe y su existencia es catastrófica. La tragedia de Stonefang es que excavaron buscando riqueza, encontraron adoración y liberaron prisiones que nunca debieron abrirse. Latria era la tierra de la torre de marfil de la reina, un reino separado de Boletaria, con su propia realeza y su propia cultura, y su propia caída. Hay un viejo, cuyo nombre se perdió en el tiempo, pero su odio permanece.
Este viejo sufrió alguna injusticia a manos de la reina de Latria. Los textos no lo especifican, pero fuera lo que fuera, lo consumió completamente. Planeó, esperó y eventualmente asesinó a la reina. Pero matar a la reina no era suficiente. Aprisionó a toda la familia real, a cualquiera con sangre noble. Los encerró en la torre de Latria, antes un símbolo de belleza, ahora convertido en calabozo de tortura. Y comenzó a experimentar. El viejo, consumido por la venganza, buscaba crear demonios con sus propias manos. Tomaba prisioneros, los cosía juntos, creaba monstruosidades carnosas, guardias inhumanos con campanas que alertaban a otros de intrusos. Prisioneros colgaban en jaulas suspendidas de las torres. Algunos se fusionaban en paredes. Carne remendada con más carne, creando tapices vivientes de agonía. Pero entonces la ironía final. El viejo encontró una túnica dorada. Un artefacto maldito, un demonio en sí. La descripción dice que la túnica tiene voluntad propia. La usó creyendo que le daría más poder. Y en lugar de eso, la túnica lo utilizó a él. Poco a poco la túnica tomó el control. El viejo se marchitó, su cuerpo se volvió frágil y su mente se destrozó por completo. Su venganza había sido cumplida. Se volvió demasiado débil para servir como recipiente, así que la túnica lo consumió por completo. Su cuerpo desapareció, su alma fue absorbida y nació el antiguo monje. Y una iglesia, dedicada a un ídolo que imitaba a la reina, daba a los prisioneros un rayo de esperanza. Pero todo era mentira. Y los prisioneros jamás lo supieron. Rezaban por salvación, y su salvador era mantenido vivo por su carcelero, dándoles esperanza, y luego utilizaban esa misma esperanza para ser atormentados aún más. Más allá de la iglesia de este ídolo falso, se encontraba el lugar en donde el antiguo monje realizó sus experimentos más terribles. Pues en un pantano vil e inmundo, venenoso, lleno de carne y sangre, se levantaban dos torres malditas abrazadas por tentáculos, que albergaban algunas de las peores abominaciones del monje. Como los hombres cien pies, que son una abominación hecha con los restos cocidos de los prisioneros de Latria, en una grotesca forma insectoide que se retuerce de dolor y grita de agonía por su propia existencia. O las gárgolas, demonios aéreos que guardan los terribles secretos de estas dos torres. Pues lo más desconcertante de estas efigies de la locura es que cada una en su interior alberga un corazón palpitante y encadenado, alimentados por las almas en pena de los prisioneros de Latria, y que a su vez mantienen con vida al viejo monje. Pero una vez que logras colapsar las abominaciones de esta sección, tienes que enfrentar a los comehombres, una pareja de mantícoras que guardan el camino hacia el antiguo monje. Estas no hablan, no tienen historia conocida, son simplemente manifestaciones de la locura que se cometía en Latria. Bestias nacidas de la corrupción, guardianes de la torre, y cuando derrotas a uno, el otro se vuelve más agresivo. Cuando derrotas al segundo, el silencio cae sobre la torre. Y así, puedes continuar hacia tu enfrentamiento con el viejo monje. El enfrentamiento con el jefe final de Latria es único. El viejo monje no pelea directamente, en cambio, invoca. Si juegas en línea, invoca a otro jugador real, vistiéndolo con la túnica dorada y convirtiéndolo temporalmente en un jefe. Si juegas offline, invoca a un NPC, un fantasma controlado por el sistema. Esta entidad es el viejo monje, o lo que queda de él. Demasiado débil para pelear él mismo, usa a otros como marionetas. Es irónico porque pasó toda su vida controlando prisioneros, experimentando con cuerpos, y al final, él se convirtió en el prisionero. La túnica dorada lo controla por completo. Y cuando derrotas al campeón invocado, el viejo monje simplemente muere, colapsa y desaparece. Latria es la historia más Lovecraftiana de Demon's Souls. No hay victoria, y solo queda la locura que infecta todo lo que toca. El Santuario de las Tormentas es una isla aislada, hogar de los Shadowmen, una tribu pagana que adoraba al dios de las tormentas. Aquí los héroes caídos eran llevados, sus cuerpos limpiados con agua brillante, sus almas lamentadas por la tormenta misma. Era un lugar de honor y de respeto por los muertos, hasta que la niebla llegó. Ahora las almas de los muertos son atraídas a la isla por demonios, donde poseen los esqueletos deshabitados. Los guerreros muertos caminan nuevamente, pero no en paz, sino en agonía eterna. El primero de sus guardianes es el Adjudicador, un demonio obeso y grotesco, con una lengua larga que cuelga de su boca y un pájaro negro posado en su cabeza.
Su rol era sagrado, otorgar archipiedras, emblemas de heroísmo a los muertos merecedores. Los Shadow Men traían los cuerpos de los héroes caídos. El adjudicador juzgaba si valían, si eran dignos y recibían la archipiedra y eran llevados a las profundidades del santuario para ser limpiados y honrados. Pero la corrupción lo transformó. Ahora es un monstruo que bloquea el camino, y su pájaro, probablemente un símbolo sagrado, se ha vuelto un punto débil literal. Su vientre tiene una herida de puñalada que nunca sana. Más profundo en el santuario te encuentras al viejo héroe, un guerrero gigante, con armadura completa y espada masiva, ciego. Su historia no se cuenta directamente, pero las pistas están ahí. Era un héroe legendario, llevado al santuario después de su muerte, honrado y limpiado con agua brillante. Pero cuando llegó la niebla, su alma fue atraída de vuelta, encontró su propio esqueleto y se reanimó. Y ahora camina por los pasillos del templo, ciego pero mortal. Aquí hay una tragedia porque el viejo héroe no te ataca directamente. Si te mueves silenciosamente no te detectará. Está buscando, intentando encontrar algo, enemigos, propósito y razón, pero está ciego en todos los sentidos. No puede ver, no puede recordar, solo puede sentir la compulsión de luchar. Es un héroe atrapado en un eco de lo que fue. Al final del santuario cruzas a un área abierta. El cielo está oscurecido por las mantarrayas voladoras gigantes conocidas como bestias de la tormenta. Y en medio de ellas está la más grande de todas, el Rey de la Tormenta. Esta criatura es una manifestación de los pensamientos y sentimientos de los Shadow Men que adoran tormentas durante siglos. No es un demonio en el sentido tradicional, sino fe solidificada. Los Shadow Men le rezaron a la tormenta ofreciendo cuerpos de héroes, creyendo que la tormenta los protegería. Y la tormenta respondió. Tomó forma, se volvió real. El Rey de la Tormenta es una mantarraya gigante que vuela a través del cielo disparando proyectiles mortales. En el campo de batalla encuentras la gobernante de las tormentas, una espada legendaria capaz de partir los cielos. Fue dejada ahí intencionalmente por los Shadow Men, como una forma de matar a su propio dios si alguna vez éste se volvía loco. Y vaya que se volvió loco, porque cuando la fe se corrompe, los dioses que crea se corrompen también. La tragedia del santuario de las tormentas es que sus habitantes efectivamente adoraron a la tormenta, y la tormenta respondió comiéndoselos. La última parada de este viaje es el Valle de la Profanación, en donde va todo lo inmundo, todo lo que la sociedad rechaza, enfermos, moribundos, abandonados. Es un vertedero humano, un pantano gigante donde la plaga y el veneno son constantes, donde babosas gigantes se alimentan de carroña y la gente espera morir. Y aquí, en el lugar más sucio del mundo, vive la mujer más pura, la doncella Astraea, una mujer de pureza infinita, compasión ilimitada y bondad genuina en un mundo que había olvidado su significado. Cuando la plaga llegó y la sociedad colapsó, los enfermos fueron desterrados al valle. Se les dijo que murieran ahí, fuera de la vista y olvidados por todos. Todo el mundo les dio la espalda, todos excepto la doncella Astraea, quien descendió al valle, caminó en el pantano, tocó a los leprosos y abrazó a los moribundos. Les dio esperanza cuando nadie más lo haría, pero había un problema. No tenía poder real para salvarlos, así que hizo lo impensable. Consumió un alma de demonio y se convirtió en un archidemonio voluntariamente, ganando el poder de proteger verdaderamente a aquellos que amaba. La corrupción la marcó, pero su corazón permaneció puro. El primer archidemonio del valle es el Lichmonger, una masa grotesca de sanguijuelas fusionadas. Cada una se alimenta de las otras. Un ciclo infinito de parasitismo. Representa al valle mismo, un lugar donde todo se alimenta de todo lo demás, donde la vida sobrevive consumiendo vida. No hay nobleza aquí, solamente supervivencia. Más profundo en el valle encuentras al coloso inmundo, un gigante cubierto de suciedad, alquitrán y gusanos, tan inmundo que crea nubes de infección. Es la personificación de todo lo que la sociedad tira: basura, enfermedad, vergüenza. El valle lo absorbe todo y eventualmente se solidifica en forma de demonio. Al final del valle, cruzas un pantano putrefacto y la encuentras. La doncella Astraea está parada en un santuario de árboles podridos, hermosa, serena, rodeada de aquellos que ama. No ataca. Su guardián, Garl Vilnand,
un paladín que la siguió al valle por devoción absoluta, se para entre tú y ella, con el masivo martillo de su familia, Bram. Si lo derrotas, Astraea habla. ¿Por qué? ¿Por qué has venido aquí? ¿Buscas el poder de las almas tú también? No tienes derecho. Estas pobres almas no tienen esperanza, no tienen nada. Solo tenían esto, un lugar para llamar hogar. ¿Por qué nos lo has venido a robar? ¿Por qué? Si la matas directamente sin enfrentar a Garl, Garl toma su propia vida. Y las últimas palabras de la doncella son: que Dios tenga piedad de tu alma. No hay ninguna música heroica, no hay sensación de victoria, solo hay silencio. Y la comprensión de que acabas de matar a la persona más bondadosa de todo el juego. La gran tragedia es que Astraea era un archidemonio, técnicamente malvada, pero salvó vidas, dio esperanza y amó a los olvidados. Y tú la eliminaste de todos modos. Una vez que todos los archidemonios están muertos, regresas al Nexo, hablas con la doncella de negro, y ella te dice: has destruido a todos los demonios y pronto escucharás el llamado del antiguo. Desciendes debajo del Nexo, más allá de donde cualquiera podría ir, y lo ves. El antiguo es incomprensible, inmenso, una cosa de boca circular en medio de un desierto sin fin. Entras en su boca, caminas por un pasaje y llegas a un pequeño estanque, y ahí encuentras al verdadero rey Alant. Te deshaces de él como el gusano inmundo que es, y entonces la doncella de negro comienza a arrullar al antiguo. El alma que era una sola, el alma que estaba dividida, el alma que fue perdida, el alma que fue olvidada. Aquí tienes una elección. Puedes dejar al antiguo, si caminas hacia la luz y permites que la doncella complete su ritual. El antiguo regresa a dormir. Eres aclamado como el héroe de Boletaria restaurada, aunque dañada. Te conviertes en un nuevo monumental para apoyar al mundo mientras el conocimiento de las artes del alma se pierde. Has salvado al mundo, temporalmente, porque sabes que eventualmente alguien redescubrirá las artes del alma y el ciclo comenzará otra vez. O puedes matar a la doncella de negro. Si acabas con ella, su canto se detiene. El antiguo permanece despierto. Tú te conviertes en un nuevo demonio poderoso al servicio del antiguo para saciar su hambre de almas mientras la niebla continúa extendiéndose. Has condenado al mundo. Pero honestamente, ¿cuál es la diferencia? En un final el sufrimiento se retrasa y en el otro el sufrimiento continúa, pero nunca termina verdaderamente. Esa es la filosofía de Demon's Souls. No hay victorias verdaderas, solo grados de derrota. Entonces, ¿qué aprendimos? Demon's Souls es la historia de un mundo que ya terminó. Un rey que traicionó a su pueblo por una filosofía nihilista. 5 mundos consumidos de maneras únicas: poder, fuego, locura, muerte y compasión corrompida. Una doncella demonio que sirve al jugador mientras sirve también al antiguo. Y una elección que al final no importa, porque el ciclo es eterno. En Demon's Souls no importa lo que hagas, el antiguo siempre despertará nuevamente. Las artes del alma siempre serán redescubiertas. La humanidad siempre elegirá poder sobre supervivencia. Y todo se derrumba nuevamente. ¿El rey Alant tenía razón? ¿Es el sufrimiento eterno peor que la extinción misericordiosa? ¿Deberías salvar un mundo que solo se condenará nuevamente? Demon's Souls no te responde esas preguntas. Te las deja para que las contemples mientras caminas por Boletaria, mientras tomas la vida de la doncella Astraea por el bien mayor, mientras te das cuenta de que estás haciendo el trabajo del antiguo de todos modos, mientras comprendes que no importa tu elección al final, el antiguo ya ganó hace mucho tiempo. A veces no hay forma de ganar, solo hay formas de perder un poco menos. Nos veremos en el próximo episodio, exploradores de lore.